De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Ya, you are live. Ya estamos. O sea, aquí andamos ya en Facebook. Y pues les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches a todos y a todas. Hola, Anne. Hola, Luis. Hola. Hola, Marie. Hola. Estamos Hola a todos, buenas noches. En este día y les agradecemos a todos por estar aquí, por formar parte de esta comunidad PINE. Estamos muy contentos porque pues esta herramienta tecnológica que hoy iniciamos utilizando como PINE, este Facebook Live, también nos va a ayudar a hacer nuestro programa de radio que tenemos, que se llama De la mano es mejor, que lo transmitimos por una estación digital que se llama Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Gracias Radio Pasión por el espacio, por brindarnos la difusión sobre temas de discapacidad, de inclusión y de familia. En esta ocasión, pues platicaremos sobre un tema que creo que nos va a interesar a todos los papás, no solamente a los papás de hijos con discapacidad, sino a todos. Es un tema pues que nos llega en estos momentos tan inciertos, tan estresantes y vamos a ver cómo se relaciona nuestra propia salud como padres con nuestros hijos. Y por tal motivo hemos invitado a Luis, al doctor Luis Sierra Suárez, quien es ortopedista y traumatólogo, además de un gran amigo de hace algunos años, poquito, de kinder, sí. Unos 10, 15 años, el doble creo. Y bueno, desde una visión como más integral y más de experiencia también el de papá y de un modelo de salud mucho más integral, pues nos va a platicar esta contundente relación. Así que pues Luis, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio, por difundir esto y por tu generosidad para estar aquí con nosotros en PINE. No, gracias Mari, gracias Anne. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Sé quién está detrás de estas cámaras. Tiene historias, todos tenemos historias similares, ¿no? En primera, honro, agradezco y reconozco el trabajo de cada uno de los que pueden estar ahí atrás, porque cada uno tiene una historia y es una historia fuerte y poderosa normalmente, pero sí, a pesar de que yo soy médico y llevo 20 años trabajando como ortopedista y trabajando con la discapacidad física, Quiero esta vez no empezar desde ahí, porque sí soy médico y como médico en mi camino yo me di cuenta que muchas veces la enfermedad no venía desde algo físico, desde algo, desde un accidente, desde una sobrecarga mecánica. Yo me di cuenta de manera muy temprana que muchas de las cosas que nos afectaban venían desde nuestras emociones. Y voy a partir no desde mi médico, sino desde mi papá, porque he vivido una historia también que vale la pena contar. Me voy a quitar la bata, ¿no? Y me voy a conectar con mi vulnerabilidad y decirles que tengo una historia fuerte detrás, y esta historia fue con mis hijos. No es una historia propia, yo afortunadamente he sido muy sano, pero sí soy un testigo de lo que les pasó y soy, digamos, un superviviente de lo que les pasó. Y voy a platicarles rápidamente su historia. Tengo 3 hijos, 2 niños y una niña. La niña es el sándwich, la de en medio. Y cuando nacieron, la historia que nosotros nos habíamos contado no resultó ser tan así. No fue lo que esperábamos. Mi primer hijo nació con muchísimos temas de infecciones recurrentes, de vías respiratorias, multitratado, antibióticos, alérgico a todo.
ambientales y alimentarias. Caían con CRUPS en el hospital, nebulizaciones. Tenía reflujo gastroesofágico, tenía que dormir con la cama inclinada a 45 grados y colgado de un arnés para que no se fuera para abajo por todo el reflujo que tenía. No subía de peso, no comía. A los más o menos 4 años se le diagnosticaron acidosis tubular renal, que es una enfermedad, no sé si muchos la sepan, pero es una enfermedad que se da en 1 de cada 10,000 niños, que te dicen es hereditaria, no se cura, y el pronóstico es que va a ser baja de peso, va a ser piedras en los riñones, va a ser muchas complicaciones creadas por esta cosa, ¿no? En la familia no había ningún antecedente. Entonces, y ustedes lo saben, cuando alguien te da una noticia, es súper fuerte, una noticia así de que tu hijo tiene una enfermedad que no se le va a quitar. Le dábamos unas cosas que se llamaban citratos, le locionaban la panza, vomitaba sangre, nos la pasábamos en el hospital, había que muestrarlo casi cada semana para ver que estuviera bien de sus niveles de ácidos. Hizo un trastorno, otra cosa que se llama trastorno de integración sensorial, que es una cosa en las que tienen elevada todos los sentidos, le rozaban la piel, le lastimaba la ropa, la garganta, vomitaba. Fue de veras una pesadilla. Mi hija nació 2 años después y nació con una asimetría en la cara, con una deformidad tónica en el cuello, así, con una como especie de tortícolis, con un estreñimiento muy grave que se impactaba y había que desimpactarlo manualmente para que pudiera hacer popó. Y con una acidosis tubular renal. También. Si 1 de 10,000, pues imagínense, me tocaron 2 hijos con acidosis tubular renal. Igual, no subía de peso, nos hizo un par de infecciones por E. coli enterotoxigénica, que es una bacteria bastante agresiva, hubo que hospitalizarla. En fin, ya se imaginan un poquito el panorama. Mi tercer hijo nació con reflujo también muy grave, con muchos cólicos. A los 30 días vomitó y broncoaspiró y nos hizo una neumonía por atípicos. Estuvo en terapia intensiva 1 semana. Requirió después otra hospitalización. Tuvo infecciones respiratorias de repetición, hizo muchísima sinusitis, hizo retraso en el desarrollo psicomotor y nos lo diagnosticaron como en el espectro autista. Leve, Asperger, pero ese era nuestro panorama. Obviamente, cuando tienes esta cosa encima, te empiezas a poner muchas capas encima, te pones una coraza, empiezas a sufrir como papá. Mi hijo más grande... Perdón que te interrumpa, justo es lo que iba a empezar. O sea, iba a preguntar, ¿cómo se siente en el cuerpo estas complicaciones de tu hijo? ¿Cómo se siente saber que es una condición, que esta condición se vuelve una enfermedad y que además, pues bueno, evidentemente como es tu hijo, te afecta, te preocupa y te genera una carga, como decías, ¿no? En el cuerpo así. Sí, sí. O sea, te conectas por todos lados con culpa, con vulnerabilidad, con miedo. El que tú estés enfermo te da miedo, pero el que tu hijo esté enfermo te da muchísimo más miedo. Es una cosa súper fuerte, porque además pues te genera muchas tensiones con tu pareja, porque no sabes para dónde hacerte. Yo siendo médico no sabía para dónde hacernos. Mi hijo más grande, que tenía un trastorno de integración sensorial, el tercero también lo hizo, por cierto, resultó que un día nos dijeron, ¿sabes qué? Es un remilgoso, si no quiere comer, ponle el plato, y si no se lo quiere comer, se lo quitas, y ya, que coma lo que hay, y en 1 semana va a comer. Bueno, pues a la antigua. En 1 semana, en teoría, no comió nada. Y nosotros nos agarramos y dijimos, sí, vamos a hacer eso porque tiene que comer. Bueno, bajó 3 kilos y estábamos tan desesperados. Esto era una cosa que se nos estaba viniendo tan encima que un día dijimos, ya, que se muera. Si se tiene que morir, ni modo. Ya estamos hartos, ¿no? Para esto ya llevábamos 6, 7 años en este tema. Y tuvo que llegar
esta cosa de decir, me rindo, ya, lo suelto, que sea lo que tenga que ser, me aflojo en el tema. Lo acepto. Sí, tuvo que llegar desde un dolor, un remordimiento, una culpa tan profunda. Llegó la aceptación. Y es lo que pasa cuando muere alguien, por ejemplo, es un duelo. Tienes que primero negarlo, tienes que enojarte, luego tienes que negociarlo, hasta con Dios lo negocias, ¿no? Para finalmente decir, ya, lo acepto, ya, lo que tenga que ser. Bueno, cuando eso sucedió, en menos de 2 meses, los 3 niños estaban sanos. Así de mágico. Sí, los 3. El más chico, que sí tenía un tema espectro autista, sí nos duró, o sea, nos costó más trabajo sacarlo de ahí, pero de las cuestiones de reflujos, gripas, cosas que estaban pegándoles durísimo y que ya estábamos hasta el gorro de eso, se sanaron de repente de las enfermedades genéticas incurables, se sanaron. Entonces, ahí fue la primera vez. Yo tenía 30 y tantos años. Yo todavía estaba en la residencia, o sea, todavía yo no era un médico, no había pasado todo mi camino. Y entonces, ahí fue la primera vez que yo dije, la enfermedad tiene muchísimo que ver con la percepción de la persona. Y no solo eso, la enfermedad del niño tiene muchísimo que ver con cómo los papás se están conectando con el mundo. Y aprendí muchas cosas más. Lo primero que aprendí es el daño que generan las etiquetas. El que te digan, tu hijo tiene esto es el diagnóstico, es autista, tiene acidosis tubulorenal, es tumor, es leucemia, es cáncer, es lo que ustedes quieran y manden. El ponerte en la cabeza el letrero como papá es catastrófico, ¿no? Y ese es el primer punto de divergente. O sea, nosotros, en el medio en el que nosotros nos movemos como papás de hijos con discapacidad, un tema central es llegar a un diagnóstico. O sea, es un tema medular en sesiones de papás donde decimos, no, pues yo me tardé tanto en llegar, yo lo tuve rápido, que de alguna manera es una búsqueda como si nos diera una tranquilidad saber de dónde partimos. Entonces, es el primer punto que nos das donde estamos divergiendo de lo habitual, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esto? El médico busca encuadrarte en algo, porque así nos enseñaron. Nos enseñaron que toda esta cosa, y este síntomas, si yo los junto, se llaman esto. Y entonces cuando a ti te dicen, tú eres esto, tu cabeza se lo cree. Y cuando tu cabeza se lo cree, nunca sales de ahí. Y luego les voy a platicar cómo, desde la otra medicina, ¿no? Esta cosa está totalmente proscrita. No debes nunca dar un diagnóstico, porque la enfermedad viene de otras cosas, ¿no? Entonces, la etiqueta, el me pongo el autista, es súper fuerte. Lo otro que entendí es que las enfermedades hereditarias no necesariamente lo son. Nosotros tenemos la idea de que como mi papá es diabético, yo soy diabético, y como mi abuelo es diabético y mi bisabuelo, pues yo voy a ser diabético. Y sucede la misma cosa. Me conecto con la diabetes. Y ahora se ha demostrado que no somos víctimas de nuestros genes. El núcleo de la célula no es el cerebro de la célula, es la piel, la cápside, la cápsula de la célula, que es la que responde al ambiente, es la que determina qué cosas activo y qué cosas no. Yo puedo tener el gen de lo que sea, pero si yo en mi ambiente no lo activo, la enfermedad sucede. Entonces, las enfermedades hereditarias, el gran problema
es que repetimos los patrones emocionales que nos llevan a las mismas historias que nuestros papás, que nos llevan a los mismos conflictos, que nos llevan a los mismos pensamientos, sentimientos y emociones, que nos llevan a las mismas enfermedades. Eso es cómo funciona. No es yo soy víctima de este gen, es yo lo activo o no lo activo, y eso depende totalmente de mi percepción. Y la otra cosa que aprendí es los pronósticos no siempre suceden. El diagnóstico sale, órale, el doctor ya te dio un diagnóstico, ya te dijo que estás encuadrado en esta cosa. Bueno, el pronóstico depende de la existencia y de ti. Es una relación totalmente entre tú y la vida y cómo te conectes con las cosas que estás viviendo. Y esa es la historia de muchísimas remisiones espontáneas de pacientes con cáncer, con esclerosis laterales, con enfermedades súper graves, que de repente remiten espontáneamente, pero además en un mes. Y hay tantas miles de historias de remisiones espontáneas que no puedes decir tu pronóstico es este, porque sucede lo mismo. Y entonces yo le digo el síndrome del diagnóstico catastrófico, que es, ya me dijo el doctor que es esto, y como es el doctor, pues entonces ya me fregué y ya me voy a meter en ese camino y además me conecto. Y eso me pasa todos los días en el consultorio. Soy reumático, tengo artritis. No, traes un problema de inflamación articular. Si tú te conectas con soy artrítico, nunca vas a salir de ahí. Para salir de ahí tienes que crear algo diferente de ti. Cada año el cuerpo se renueva completamente, todas las células son nuevas. El músculo esquelético se renueva cada 3 meses. La piel se renueva cada mes. Y todos nuestros órganos están renovándose constantemente. Entonces, ¿por qué las células nuevas también salen enfermas? Deberíamos poder, si nosotros nos conectamos diferente, crear un nuevo yo en menos de un año, ¿no? Entonces, pero en este tema o sea, más en específico de la discapacidad o de la condición o algo que finalmente, pues sí, estás etiquetado, pero existen como ciertas características que impiden que a lo mejor puedas lograr a lo mejor el tema de lo estándar o lo óptimo o lo natural que debería ser el cuerpo. O sea, sí entiendo que es básicamente cómo lo recibe uno o qué actitud tienes frente a esta noticia, a este diagnóstico, pero en temas tan característicos como una discapacidad, una parálisis cerebral, un autismo, como dices tú, una desintegración sensorial, o sea, como que son ciertos tipos que difícilmente, o sea, sí creo que influyen, pero salirnos completamente de una condición como la que a lo mejor tienen nuestros hijos, me suena también como demasiado romántico, y te lo entiendo perfecto. Sí. Sí, hay enfermedades que te llevan a secuelas que ya no puedes revertir. Y hay cuestiones genéticas que son genéticas. Sí, hay enfermedades genéticas. Sí, es el síndrome de Down, por ejemplo. Claro. O sea, la ciencia ha encontrado que el 5% de las enfermedades sí claramente es una mutación y es un error genético que te lleva a un problema que no puedes curar, ¿no? Y sí es real que ante un tema que sucedió muy chico, como un paciente con parálisis cerebral, es muy difícil revertirlo, más bien tratas las secuelas. Sí, tienen total razón. Esto es algo que está ahí, ¿no? O sea, tampoco digo todo viene de ahí, todo se puede sanar, no, pero sí se pueden sanar muchas enfermedades, cánceres, enfermedades crónico-degenerativas, artritis, cuestiones con las que dependen totalmente de cómo nos conectamos. Lo que pasa es que sí es una realidad que muchas veces el niño que sufre, y después les voy a hablar del shock biológico, cuando es demasiado chico ya que genera una secuela. Hay enfermedades que ya no tienen marcha atrás y ya hay que tratar la secuela. Claro. Pero ese es un porcentaje chico. Yo tengo 2 preguntas. Ajá. Uno, o sea, tú eres ese médico que da el diagnóstico, o sea, en esto que decías, tú tienes esta formación tradicional
sea, tú venías de esa escuela del médico que da el diagnóstico, ¿no? Entonces, si para nosotros es un shock un poco romper con esto que, ¿no?, que hemos estado habituados, me imagino cómo fue ese enfrentamiento contigo mismo, o sea, cómo romper con este paradigma de lo que estudiaste durante tantos años, de ser ese doctor que da un diagnóstico, ¿no? Y la segunda, ahorita que decías de no encasillarnos, un poco en un tema como de generar conciencia, o sea, sí creo no de encasillar, de generar conciencia. Siento que nosotros le hemos hablado a nuestros hijos de su discapacidad. O sea, yo en lo personal, pues sí le he explicado a mi hija que tiene una discapacidad. Intento siempre decirle, cuando ella me dice, yo no puedo hacer esto, no, sí puedes, te cuesta más trabajo que a otros y sí puedes y tal, pero a lo mejor estoy cometiendo este gravísimo error de encasillarla en algo o darle una información que entonces a lo mejor desde tu punto de vista ella no tendría que tener, por ejemplo. Sí, sí, a ver, la primera pregunta, ¿cómo yo me cambié? ¿Cómo yo amplié mi panorama? Porque esto sí es una cuestión de ampliar tu panorama. Yo me topé con mi lado más oscuro, profundo, y creo que esto, porque además si leen a las personas que escriben sobre remisiones espontáneas, ya sea enfermedad tuya o enfermedad de tu hijo, que realmente esto no me sucedió cuando yo, con lo de mis hijos, sino pasaron otras cosas en mi vida que a mí me hicieron, se llaman ritos de transición. Los ritos de transición significa te tienes que destruir para volverte a construir. Y normalmente esto pasa después de una catástrofe en tu cabeza, ¿no? Es una cosa tan fuerte que te hace tocar fondo y decir, tengo que sacar fuerzas para empujarme del fondo y renacer. Y entonces te vuelves un buscador. Y yo creo que todos los que estamos aquí, unos tienen obviamente hijos con discapacidades mucho más grandes, ¿no? Pero creo que lo que sucede es que tocas fondo y dices, de aquí me agarro y creo algo nuevo y te vuelves un buscador. Y esos son ustedes, son buscadores, ¿no? Están todo el tiempo primero investigando cómo le muevo por acá, qué hago por acá, pero además te vuelves un buscador de ti mismo. Y ahí es un poco a donde yo voy con el tema de cómo estamos vinculados los niños y los papás. Porque cuando tú te vuelves un buscador, yo me tuve que volver un meditador, me cambié de casa, hasta me puse un nombre espiritual, me metí a meditar, me metí a hacer un trabajo emocional profundo, me tuve que meter con mi papá, con mi mamá, con mi niño interno, con mi sexualidad, con tantas cosas que te tienes que despedazar para de repente poder decir, me vuelvo a construir. Y cuando te vuelves a construir, y de alguna manera yo lo refiero como un renacimiento, empiezas a ver la vida desde otro enfoque. Y es muy difícil cuando tienes un niño con discapacidad. Pero sí creo que tienes que empezar a ver el regalo detrás. Y el regalo detrás es muy difícil cuando estás en tensión, en simpaticotonía, en angustia, en depresión, en ansiedad. Cuando estás ahí, que estás como apretando el acelerador todo el tiempo y estás en tensión constante, tu energía baja, ¿no? Y perdón, hago el paréntesis, ahí la mayoría de los papás y de nuestros papás pues viven así, en el estado. Sí. Y aquí es un poquito el entender que el cómo estoy yo influye mucho más de lo que pensamos en cómo están nuestros hijos. Es real que tengo una pequeña cosa, una discapacidad que pudiera ser mejorable o no, y una discapacidad que ya no es mejorable. Pero de ahí pueden suceder muchas otras cosas para que yo pueda decir, si yo estoy bien, mi hijo está bien, y eso es lo que yo entendí, ¿no? Entonces, para que mis hijos estuvieran bien, y la mamá de mis hijos también hizo un trabajo profundísimo, también se tuvo que topar
con su lado más oscuro para poder de veras decir, ¿cómo puedo estar yo bien? Y los dos, al empujarnos del fondo y al, digamos, renacer en esta cosa que les estoy diciendo, entonces empiezas a ver las cosas con gratitud y empiezas a buscar cuáles son los regalos que tengo detrás de tener un hijo con una discapacidad. Empiezas a entender que cuando tú estás bien, tu hijo puede vibrar diferente. Y aquí esto está totalmente ya demostrado, ¿no? Tenemos una vibración muy clara, ¿no? Esto ya se documentó. Somos, si nos partimos en órganos, sistemas, tejidos, células, moléculas, átomos, y nos vamos hasta abajo, hasta las partículas subatómicas, resulta que somos energía. Somos una energía electromagnética que produce un patrón vibratorio. Y este patrón vibratorio se llama campo electromagnético o campo mórfico, como lo describió un cuate que se llama Rupert Sheldrake. El campo mórfico no es más que las ondas electromagnéticas que se empatan, como cuando tú avientas dos piedras al agua y se hacen ondas, las ondas de uno empatan con las ondas del otro. Ustedes seguramente han visto los peces que cuando llega un tiburón nadan todos al mismo tiempo, o los pájaros, las golondrinas que vuelan por el aire y nunca chocan una con otra porque están conectadas por ese campo electromagnético. Las hormigas tienen ya una intuición de que tienen unas que trabajarle y otras tienen que cuidar a las crías y otras la reina. Toda esa organización no está cuadrada por su cerebro, está cuadrada por los campos mórficos. El cómo teje una telaraña, una araña, por ejemplo. Los lobos en las manadas saben el rol del dominante, el rol de los machos secundarios, se organizan y se ha demostrado que un lobo hasta 2 kilómetros lejos sigue conectado con ese campo electromagnético a su manada. Y en los campos electromagnéticos determinan cosas que no podemos explicar con el cerebro. Y esas son el instinto, la intuición, la telepatía, la anticipación, la premonición, el sé que algo está sucediendo, el sé que algo va a suceder. Eso no tiene ninguna base física, ni tiene ninguna base química. Es una base creada por un campo electromagnético que compartimos, como si fuera la señal de internet que todos traemos en el teléfono. Así funcionamos. Cuando nosotros vibramos de cierta forma, porque tenemos una energía vibratoria y esa energía se empata con la de nuestras personas cercanas. Eso se llama enredo o entrelazamiento. Entonces, normalmente los hijos, que son muy cercanos a nosotros, vibran muy parecido, agarran nuestra vibración. Y esa vibración puede ser captada. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es en una jauría de lobos, ¿no? De repente, cuando el macho alfa empieza a oler y huele que hay peligro, las crías hacen la misma cosa, ¿sí? Y ya después les voy a platicar cómo esta cosa de el no puedo oler a la manada te puede producir una gripa. Eso ya viene de lo de Hammer, ¿no? Que es quien inventó, bueno, quien descubrió todas estas leyes. Pero esto sucede. Entonces, nuestros hijos están íntimamente relacionados con nosotros desde un campo energético vibracional que no es físico, que no podemos palpar, no es tangible, es una resonancia entre cosas afines. El niño se alinea a la energía vibratoria de los papás. El niño cuando nace, de los 0 a los 2 años, sus ondas cerebrales están en una frecuencia que se llama delta. Delta es la misma vibración o la misma frecuencia que tenemos en el sueño profundo, cuando estás profundamente dormido. De los 2 a los 7 años están en una vibración que se llama teta, que empieza a ascender. Teta es el sueño superficial. Cuando tú te estás quedando dormido en la noche, que ya te estás medio despierto y medio dormido, ahí estás en teta.
Teta y delta son los estados bioeléctricos del trance. Entonces, cuando un niño tiene de los 0 a los 7 años, está en trance, y todas las cosas que le suceden a sus papás, que los hacen sufrir, que los hacen reaccionar ante la vida, los niños lo agarran a través de este patrón vibratorio que empata a través del entrelazamiento con ellos. Pues algo que a mí me da miedo o algo que me provoque una emoción, yo la transmito sin necesidad de decir nada. Sin hablar. Sí, los niños captan la vibración. Y cuando tú entras a un shock fuerte, a una situación grave que te está poniendo en peligro, el niño la cacha. Siempre. El cachorro cacha la vibración del macho o de la hembra, ¿no? Entonces, esto es una cosa que ha sucedido durante muchos miles de años, ¿no? Y es algo que pues ahí está. Y obviamente el niño que estuvo en estado de trance de los 0 a los 7 años, si tenía un papá alcohólico, un papá golpeador, una mamá drogadicta, muchos temas, una separación, entonces el niño agarra esta energía y eso se lo lleva a su vida adulta. Dicen muchos expertos que nuestra vida adulta no es más que un reflejo de nuestra infancia, de lo que vivimos nuestros primeros 7 años de vida, y que nos lo quedamos guardado inconscientemente. Esto no es pensado. Las mascotas, por ejemplo, reflejan también mucho de sus dueños, ¿no? Se ha demostrado muchísimas veces que a veces un paciente que cae con cáncer, resulta que el perro también cayó con cáncer en el mismo lugar. Esto sucede con todos los animales, porque además se conectan con el campo electromagnético de la Tierra, y esta es la razón por la cual las palomas mensajeras van y regresan, los pingüinos del Ártico encuentran su hogar, las mariposas monarcas llegan cuando nunca han estado en el lugar, las ballenas grises. Todos estamos conectados con la Tierra y todos estamos conectados entre nosotros. Simplemente la conexión que hay entre un papá y un hijo es súper poderosa. Y el niño normalmente refleja los temas que hay en los papás. Y esto se ha documentado muchísimo, ¿no? Y ahí en el tema, por ejemplo, que hay muchos casos de niños como la epilepsia, como el tema de las neumonías, sobre todo cuando también están comprometidos algunos órganos, pero son recurrentes, o sea, como el estrés, como el miedo, como esta parte a lo mejor también de tensión en las familias, recaen otra vez estos chicos, ¿no? Sí, porque están reflejando, un niño está reflejando lo que hay en sus papás. Entonces, cuando lo ves así, pues es cuando dices, yo tengo que hacer un esfuerzo por estar bien, porque yo le estoy reflejando, sobre todo a mi niño más chico. Ya cuando el niño entra, después de los 7 años, ya entra en alfa y luego ya entra en beta y ya entra su mente consciente. Pero en esa etapa muy temprana, que precisamente es cuando estás más tenso y estresado, ¿no? Uh-huh. Cuando realmente deberías estar más tranquilo. Entonces, aquí les voy a platicar otra historia y es de un conocido. Es un cuate, ya sesentón, y su esposa con un hijo de 19 años. Y al hijo, en una fiesta, le dieron un balazo en una pierna. El chavo lo tuvieron que hospitalizar, tuvo una lesión muy grave, lo fijaron, no funcionó, lo amputaron, hizo una cosa que se llama sepsis, que es una infección generalizada, y se murió después de 4 meses de estar internado. Imagínense el shock de una pérdida así de un hijo después de que le dieron un balazo en una fiesta a un idiota que estaba ahí jugando con una pistola, que además no ejercieron acción legal. A los 3 meses, él hizo un tumor de testículo. Y a los 3 meses, al mismo tiempo exactamente de la muerte del hijo, la mamá hizo un tumor de mama.
Y este cuate resulta que era jefe de servicios, era médico y era jefe de servicios médicos de un hospital grandotote de cáncer, de pacientes con cáncer, como cancerología aquí. Y entonces, después de su gran sufrimiento y de su gran dolor, lo que dijo, tuvo esta crisis que les digo, este rito de transición, y dijo, yo me voy a dedicar a ver qué pasa, porque esto que nos pasó fue lo que nos enfermó. Y entonces se puso a platicar con todos los pacientes del hospital que tenían cáncer para ver cuáles eran sus historias de vida. Y se llevó la gran sorpresa de que detrás de cada mujer con cáncer de mama había una historia de preocupación en el nido, una historia familiar fuerte, una pérdida de un hijo, una separación muy dolorosa. Un tema que se llama hoy, y se conoce como el tema de la preocupación en el nido, es un tema muy fuerte. Encontró que todos los pacientes con cáncer de testículo habían tenido una pérdida de un hijo, o habían tenido un tema de pelea muy grave con un hijo, que se habían separado por alguna razón. Y después empezó a encontrar todas las historias de todos los pacientes con tumores eran siempre las mismas. Encontró que siempre el cáncer tal tenía la historia de tal detrás, pero además los metió a la tomografía del hospital y empezó a encontrar que activaban el mismo lugar en el cerebro siempre, y que el lugar donde se activaba el cerebro coincidía con el órgano afectado y coincidía con la emoción. Y le dijo, y entonces le puso que eso era una ley, porque se repetía siempre, y encontró que la enfermedad tenía un objetivo, que la enfermedad no era tan enfermedad. Después se encontró que el cáncer de mama no era más que la mamá creando las condiciones necesarias para poder alimentar al hijo en peligro. Una mamá perro que tiene un cachorrito en peligro, inconscientemente aumenta a través de una señal en el cerebro, activa a la glándula mamaria para que produzca más leche. Es una reacción totalmente natural del cuerpo, una reacción normal, porque yo necesito que mi cachorro sobreviva. Pero si yo no estoy lactando y yo me enfrento a este shock, entonces yo hago un tumor. El cuerpo le manda la señal a la glándula mamaria y crean un tumor. El testículo, que es el cáncer que había tenido él, encontró el sentido biológico, que es: yo perdí a un miembro de la manada, necesito procrear porque necesito mantener mi especie. Entonces el cerebro, y encontró dónde disparaba el centro que controlaba el testículo. Entonces el cerebro le manda una señal para producir más espermatozoides, para producir más testosterona y poder tener más posibilidad de procrear. Y así describió toda la oncología, describió todo el cáncer, y se dio cuenta que detrás de cada enfermedad había un objetivo muy claro y un sentido biológico, y además entendió que los tejidos se comportaban de las mismas maneras. Este cuate se llama Hammer y es un alemán, y esto sucedió en los 80s. Y a partir de ahí, lo que hizo fue describir toda la medicina. Y entonces lo que él dice es: la enfermedad no es que yo me estoy descomponiendo, claro que me genera una alteración, pero la enfermedad no es más que una reacción de mi cuerpo ante la necesidad de supervivencia de mi organismo o de mi especie. Y quitó la palabra enfermedad y dijo: no es una enfermedad, es un programa biológico de supervivencia. Y entonces entendió que el 90% de las veces, salvo las enfermedades genéticas, ¿sí?, salvo las enfermedades creadas por estrés físico, un accidente, ¿no?, o una lesión en la piel, y por estrés químico, una intoxicación, alguna cosa que yo me fumé, me tomé, etcétera, que me intoxicó, las parasitosis y algunas otras enfermedades, salvo todas esas,
El fondo más profundo de la enfermedad tiene que ver con mi percepción de la vida, con mi percepción del mundo. Si tú te tensas y te estresas por una situación, por ejemplo, estoy en peligro de muerte por alguna razón, está temblando y tengo peligro de morir, tú activas todos tus sistemas para sobrevivir ante eso. Activas tu pulmón, activas tus bronquios para dilatarse, activas tu hígado, activas tu riñón, activas todos los órganos necesarios para sobrevivir ante esta situación. Simplemente la naturaleza está diseñada para apretar estos botones de alarma por minutos, por horas, no por meses y meses y meses y meses. Se ha hablado de que la gente vive en estrés el 70% de su tiempo, ¿no? Tenemos un problema muy grave de la gente que no duerme porque estamos en tensión. Entonces estamos activando muchos órganos desde nuestra tensión. Entonces, ¿qué pasó con este cuate que se llama Hammer? Entendió que detrás de cada historia de infarto, por ejemplo, había una historia de sentirse sobrepasado. Y como me siento sobrepasado, ¿qué hace mi corazón? El sentido biológico es, me acelero porque necesito aumentar mi capacidad para yo poder sobrellevar esta sensación de sentirme sobrepasado. Resulta que siempre había superestrés detrás de una cuestión de infarto o una cuestión de conducción del corazón. Encontró que siempre siempre tras un problema de resistencia a la vida, de oposicionismo, había un tema de diabetes. Y las personalidades eran muy parecidas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en tensión, yo necesito azúcar para pelear. Y entonces mi páncreas se pone a tono para hacer que yo tenga mucha glucosa en la sangre. Y si yo me estreso demasiado, pues entonces hago una diabetes. Resultó que el pulmón siempre había una historia de miedo a morir. En todas las metástasis pulmonares siempre estaba ya tengo mucho miedo de morir. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el coronavirus? El riñón siempre tenía un tema de abandono, siempre tenía un tema de pez fuera del agua, siempre había un tema de existencia, de estoy en peligro de muerte. Y el riñón reacciona para retener líquidos, porque ante una situación precaria de vida, el riñón necesita retener líquidos. El hígado encontró que siempre reaccionaba ante temas de no tengo dinero, no tengo reservas, no tengo con qué comer. Y entonces el hígado empezaba a reaccionar para... el hígado es un almacenamiento de grasas, de azúcares. Entonces el hígado reacciona. Encontró que la gastritis siempre tenía que ver con un enojo territorial. Y así encontró que las gripas en los niños muchas veces tenían que ver con algo me huele mal, algo no está bien, ansiedad al frente, hay un depredador ahí adelante. No distingo a la manada. Cuando el papá está conectado con eso, el hijo reacciona también. Entonces, las gripas se dan muchísimo cuando los papás están muy tensos y estresados por la ansiedad que tienen enfrente. La diarrea, las diarreas, las colitis, todas estas cosas vienen de una situación que se llama temas de bocados, que es las amibas y los primeros seres, todo era comer o expulsar, comer o expulsar, y eso lo transformamos en bocados después que vienen desde nuestra percepción. Entonces encontró que siempre había un tema que expulsar cuando había un tema de colon, siempre había un tema de difícil digestión cuando había un tema de esófago o de estómago. Encontró que siempre detrás de un rash en la piel, de alguna cosa que disparaba la piel, había un tema de contacto, de pérdida, de tener contacto y perderlo, o de no querer contacto y tenerlo, ¿no? Encontró que en las alergias siempre había una historia de shock detrás, que normalmente era un evento muy fuerte, catastrófico para el niño, en el que su sistema identifica todos los elementos presentes en ese momento. Me está ladrando un perro y tengo muchísimo miedo porque me va a comer el perro. Y en ese momento hay polvo en el ambiente, hay un árbol, hay una música tal.
cuando tu sistema se siente en peligro, tus neuronas, por temas asociativos, identifican a todos los elementos presentes en ese momento, de manera que en un futuro, si tú te enfrentas de nuevo a cualquiera de ellos, pues te vuelves alérgico al pelo del perro, te vuelves alérgico al polvo, te vuelves alérgico al sol. Que dices, bueno, ¿cómo es posible que alguien sea alérgico al sol? Pues sí, hay alérgicos al sol. Eso no sí lo he oído, sí. No sucede en los animales. No hay animales alérgicos al sol, no hay animales alérgicos al polvo, no hay animales alérgicos a los árboles. Eso no sucede en los animales. La posibilidad de remisión de la que hablabas al inicio es a partir de que conoces esta información, o sea, esto que nos estás diciendo, cómo cada una está identificada con una emoción y la tienes que entender y vivir para empezar ese trabajo de sanación, digamos, o también, evidentemente también influye qué tan avanzado está, y también aquí me remonto a que en Facebook tienes preguntas como si la epilepsia también es remisible, si la anemia también me imagino que será producto de una de estas emociones. Sí, la epilepsia es un conflicto motor. El conflicto motor es súper interesante porque el conflicto motor viene cuando el animal se siente atrapado sin salida. Y eso puede suceder en el canal del parto, puede suceder inmediatamente después, o puede suceder incluso intrauterinamente, o puede suceder en alguna situación en la que el niño se vio atrapado sin salida. Esto genera una reacción que se llama tanatosis. La tanatosis, seguramente la han escuchado. Son estos animales que se hacen, como que se hacen los muertos. ¿No han visto las serpientes, los ratones? Venados, ¿no? El peligro extremo. Para defenderse. Entra un nervio que se llama el vago dorsal, que es el que te conecta con es el que te hace colapsarte, o cuando tenemos tres reacciones ante el estrés. Una es peleo, otra es huyo y otra es me pasmo. El nervio vago dorsal es el que hace que me pasme y me apaga la luz, es el que hace que me desmaye, es el que hace que entre en coma, es el que hace que a la larga, si yo me quedo ahí, haga una parálisis flácida, ¿no? Cuando estoy en tensión, cuando estoy ya en una segunda fase que se llama fase de resolución, entonces puedo crear un Parkinson, puedo crear una epilepsia, puedo crear una mioclonía, puedo crear una espasticidad, puedo crear cualquier cosa que vaya en tensión a la alta. Entonces, normalmente, el conflicto motor, que es la epilepsia, normalmente hay un evento y hay un detonante igualito que las alergias. Normalmente hay algo en el niño con lo que se está conectando que sucedió en algún momento de su infancia temprana y que a la hora de entrar en contacto con esta cosa otra vez, ¡pum!, te dispara la crisis epiléptica y que tiene una duración chica normalmente y después resuelve. Normalmente da en resolución, da cuando el niño está tranquilo, no da cuando está en tensión, da cuando está tranquilo. Cuando repara, cuando sí. ya... Hammer encontró que esta cosa se daba siempre había una historia. Y normalmente lo que sucede, y aquí me voy a lo que me preguntaban, es ¿qué haces cuando ya identificaste esto? Entonces les digo, lo primero es darte cuenta, el insight. Darte cuenta es súper poderoso. Porque cuando te das cuenta, te puedes ya mover. Puedes decir, aquí hay algo que sucedió, que viene de un tema de mi percepción, ¿no? Y que tengo que trabajar yo, o tiene que trabajar mi hijo. Yo estoy trabajando ahorita con hipnosis y las personas con las que trabajo meten a los pacientes en trance para ir al momento en el que sucedió esto, ¿no? Hay una hipnoterapeuta que
con la que recientemente empecé a tener contacto, que lo que me dice es que sí, efectivamente, lo que ella hace en terapia es poner un escudo en los niños, pone un escudo protector contra sus papás, porque muchas veces los temas de los papás son los que están disparando estas cosas. A veces es, mi papá vino borracho y se puso agresivo con mi mamá y ya pasó el conflicto. En el momento del conflicto no sucede, pero ya cuando me relajé, ¡pum!, viene la crisis epiléptica. Entonces, ya cuando te das cuenta, entonces es cómo lo trato. Y aquí entra el tema de las remisiones, que es lo que me preguntabas, Ana. ¿Qué pasa? ¿Cómo generar una remisión de una cosa así? Porque los doctores te van a dar medicinas para la crisis, es todo, se quedan en la punta del iceberg, ¿no? Siempre el médico va a tender a disminuir los síntomas o a quitarlos, a como dé lugar a través de medicinas. Ese es el quehacer del médico, ¿no? Entonces, si tú vas al médico, pues le va a dar una medicina para que no le den crisis, pero ahí se va a quedar. ¿Cuál es el fondo del tema? El fondo es que hay que encontrar qué pasó ese día. Y eso sucede a través del trabajo inconsciente, que es súper difícil, no es nada fácil. Pero a través del trabajo inconsciente puedes ir a esos momentos en el que sucedió. Aquí estoy hablando de un tema de motricidad, ¿no? Pero hay muchas otras historias que no son tan así, ¿no? Hay muchas otras historias que, por ejemplo, me decías de la anemia. La anemia es un proceso de desvalorización profunda, al igual que todos los temas de músculo esquelético, ¿no? Que no vienen del trauma, de los accidentes, los temas psicosomáticos que te llevan a una anemia por un lado o una leucemia por el otro, vienen de un tema de desvalorización profunda, de autocrítica, de no sirvo, de no puedo, de no soy suficiente. Perdón, Luis, te voy a interrumpir 2 segundos. Estamos grabando el programa. Okay. Entonces lo voy a parar porque el programa tiene una duración de 1 hora. Okay. Y te interrumpo ahí y continuamos. Venga. Muchas gracias. Nada más, antes de eso, y para hacer la pausa completa, vamos a pedirte que para los radioescuchas de nuestro programa nos des tus datos para quien quiera acercarse a ti o dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, y de una vez también damos las nuestras. Cuéntanos, Luis, ¿dónde estás? ¿Dónde podemos encontrar? Yo soy ortopedista, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación en las mañanas y trabajo en el Hospital Médica Sur en las tardes. Ahí estoy prácticamente, no tengo otro consultorio. Me dedico básicamente a las lesiones deportivas y a la cirugía artroscópica. No me dedico a los temas, específicamente no soy ortopedista pediatra, ¿no? Aunque sí veo niños también, pero no soy ortopedista pediatra. Me dedico básicamente a la discapacidad en el deporte, ¿no? Y a ver problemas, sobre todo las articulaciones. Tengo un portal de internet, se llama Ortopedia Deportiva. Ahí tengo ligas a algunos, tengo un canal de YouTube que se llama Ortopedia y Deporte, o si ponen mi nombre en YouTube, tengo un canal de YouTube donde hablo de algunas cosas sobre lesiones deportivas básicamente. En redes sociales estoy como, creo que es Luis Sierra Suárez _Nirvesh. Nirvesh es el nombre que me puse yo, ¿no? Cuando empecé a meditar y todo esto. Tu otra identidad. Sí, es una identidad alterna, que después les voy a platicar qué es esto de la remisión espontánea y cómo que tienes que hacer para salirte de una enfermedad. Sí, nos vas a dejar ya se va a acabar el tiempo, entonces ¿cómo nos sanamos? Sabemos todo esto, ¿qué hacemos los papás y nosotros con nuestros hijos? Lo bueno es que seguimos en vivo y que seguramente nos van a escuchar para la segunda parte. Sí, eso pensé. Dale, le seguimos. Pero bueno, pues también agradecemos la producción y edición a Ricardo Gómez por su participación en este programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Okay. Seguimos aquí. Hay algunos comentarios que, ya que hicimos esa pausa. Ajá. Del tema de... Preguntaban también por los niños con TDA. Con TDA. Finalmente, pues somos una comunidad de papás de hijos con discapacidad. Entonces, claro que, ¿no? O sea, te preguntaba de la epilepsia, está la pregunta del TDA.
Somos papás que queremos saber qué rumbo tomar con nuestros hijos, bueno, evidentemente con nosotros mismos para vibrar de manera correcta con nuestros hijos y queremos que nos dé soluciones, queremos escuchar esas soluciones. Híjole, pues sí, ya estamos otra vez. También luego Anet tiene ahí, es que, porque pues platicamos y hoy tengo el cuello contracturado. Ajá. En la mañana amanecí, entonces todos esos que pues no nos pegamos, no cargamos, no corrimos un maratón, como de dónde o para dónde irnos. Mi cuello. Sí, seguimos, Luis, seguimos en vivo en Facebook. Bueno. Y sí, lo que dice Margarita, o sea que yo siempre doy ese ejemplo, ¿no? Soy la de las contracturas siempre, ¿no? Y entonces la cervical. Entonces yo en algún momento sí dije, esta contractura que yo tengo es el pretexto que necesitaba pues para poder llorar esto que tengo en el alma y poder llorar en la regadera porque me duele y porque los papás de hijos con discapacidad nos volvemos muy fuertes. Claro. Y pues yo tengo que ser muy fuerte todo el tiempo y nada más es mi recordatorio de que a veces no tanto y puedo llorar eso, ¿no? Pero bueno, hay momentos y sube y baja y tal, y justo le platicaba a Margarita que en estas fechas ha estado durísimo, estoy otra vez como viviendo con esto diario, o sea, como con mi contractura presente todo el tiempo, y escuché una de tus entrevistas que dije, claro, o sea, ¿no? Está la cebra y el león allá afuera llamado COVID, aguas, ¿no? Viene algo de miedo, tienes miedo, dije, porque estoy yendo a fisioterapia, estoy atendiéndolo y no salgo. Entonces ahora entiendo que tengo un miedo, ¿no? Bueno, creo que es miedo aunado a pues todo eso que ya venía, ¿no? Y lo que sí tengo que decir es que cuando yo dije es un dolor que llevo en el alma, el ortopedista me dijo sí. Y bájale 2 rayitas porque también tienes escoliosis, ¿eh? O sea, no le echen toda la culpa. Entonces se combina, ¿no? Sí, sí. El dolor de cuello es algo que yo veo también muchísimo. Y el cuello es un centro muy claro de tensión emocional. Definitivamente quien está sufriendo un dolor de cuello, lo que yo he identificado es que gente que está metido en un tema racional, pensándole cómo salir del problema ávidamente. O sea, normalmente detrás del tema de cuello hay un problema en el cual le tengo que echar toda mi cabeza. Y obviamente un niño con discapacidad, pues lo es toda tu vida, ¿no? Porque el cuello se ha asociado, Hammer lo asoció a una desvalorización racional o intelectual, ¿no? Entonces, y se ve mucho también en quien tiene problemas en la oficina, que tiene que echarle mucho cabeza, dispara el cuello siempre. Y tú le tomas una radiografía y no tiene nada, ¿no? No tiene ninguna cosa. ¿Y qué es lo que hace el médico? Pues te manda a fisioterapia, te da un relajante muscular, otra vez, la punta del iceberg, ¿no? Es, ¿cómo le hago para relajarte el músculo? Sí, pero vuelve. El fondo del iceberg es que tienes una tensión mental, tu cabeza, normalmente es en gente más analítica, más racional, más de la cabeza, a veces más tensa, una personalidad más rigidona, más que necesito que la vida sea como yo. ¿Sí? Son personas más controladoras, ¿no? Y bueno, cuando tienes un tema así, tienes que, mira, yo creo que lo que sucede cuando tienes un niño con una discapacidad te da miedo la incertidumbre, porque no sabes si cuando tú mueras, ¿qué va a pasar con él? Entonces, creo que el papá con una discapacidad... ¿Nos podrías decir esto? Voy a empezar a grabar y nos regresamos en esa parte. Sí. Muchas gracias. ¿Desde lo del cuello? Sí, por favor. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por su paciencia. No sabía que se iba a tardar en grabar el video y que no podía grabar otro después. Pero muchas gracias. Y porque además es muy importante esta parte.
Bueno. Ok, estamos en esta segunda parte de su programa, de la mano es mejor con Pine. Estamos hablando de cómo se relaciona mi salud y la de mi hijo. Y Luis nos va a empezar a explicar justamente esta parte de la relación con la condición. Y estabas hablando también un poco de lo que ha significado el COVID y este riesgo y este miedo a este riesgo, ¿no? Sí. El estrés. Y el estrés. Sí, a ver, es una realidad. No me gustaría entrar en controversia con respecto a si el COVID existe o no existe, si hay demostración suficiente. Yo tengo una intuición y respeto muchísimo lo que piense cada persona. Lo que sí yo les puedo decir es que una parte del problema es el cómo estamos conectando con esto, con esta enfermedad. Y me voy a meter desde aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo miedo a morir? Ya lo platicamos. Mi pulmón se pone a tono. Aumento mi frecuencia respiratoria, mis bronquios se dilatan, mis alvéolos aumentan su actividad para yo respirar mejor. Entonces, si yo tengo miedo a morir porque entró un cuate al banco a asaltarme, pues eso sucede durante 3 minutos y se acabó. Y sucede lo mismo que sucede con los animales. Entré en shock y luego resuelvo. Y como resolví ya, no pasó nada. Los animales lo olvidan, nosotros no. Nosotros estamos pensando, nuestra mente va hacia el pasado, ¿qué pasó? Y va hacia el futuro. ¿Y si me vuelven a asaltar? Entonces, así como el riñón, así como el pulmón, puedes activar al riñón, puedes activar a muchos sistemas y enfermar desde la tensión. Se ha demostrado, y está súper documentado, que cuando tú estás en estrés 1 hora, tu sistema inmunológico se habilita, como el deporte, por ejemplo. El deporte es estrés. Tú te pones en tensión, entras en simpaticotonía, que es tensión. El deporte te habilita el sistema inmunológico. Cuando tú entras en tensión, en estrés, por semanas, tu inmunidad celular, o sea, tus glóbulos blancos bajan. Cuando tú entras en estrés por meses, tu inmunidad humoral, o sea, tus anticuerpos, bajan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Una de las cosas de las que están sucediendo, porque podríamos echar horas y horas de platicar de esto, pero una de las cosas que están sucediendo es que tenemos a una población profundamente inmunocomprometida, inmunodeprimida por estrés. Porque si tú pierdes el trabajo, si tú claro, se te fue algo, tú pues estás en tensión, y en tensión estás activando a todos tus órganos que están reaccionando, y si tú esa señal de alarma la perpetúas, pues empiezas a enfermar, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que están pasando. Y en nuestro caso, como que siempre... el caso de los papás, con la incertidumbre. Le estaba hablando de la incertidumbre, sí. Yo creo que algo que pasa cuando tú tienes un niño con discapacidad, que lo he visto, porque trato a personas todo el tiempo con este tema, yo lo viví, es ¿qué va a pasar cuando el niño sea grande y yo ya no esté? Y entonces la incertidumbre está íntimamente relacionada con el miedo. Y el miedo es la madre más profunda de todas las enfermedades. Porque cuando tú tienes un niño con discapacidad no te puedes relajar. Tienes el acelerador apretado en tu cabeza todo el día, todos los días. Por eso yo siempre les digo, los admiro muchísimo, porque escogieron un camino de vida súper fuerte, súper complejo, en el sentido que es muy difícil poderte salir de ahí. ¿Sí? Pero lo veo perfecto, ¿no? Justo estaba pensando en esta parte que decías del miedo, ¿no? El miedo al futuro, el miedo a la enfermedad, el miedo a la dependencia, y cómo se van manifestando estos miedos en nuestra salud y en la de nuestros hijos. Y justo ahorita, aunado,
como a este miedo del alto riesgo que representa para ellos, o sea, el COVID, ¿no? Esto tanto que se ha dicho, ¿no? Las personas que tienen cierta condición tienen vulnerabilidad y tienen un alto riesgo de enfermar. Como a mí me gustaría muchísimo que nos dijeras, o sea, claro que entiendo que impacta, pero ¿cómo hacerle? Como que creo que de lo que está muy ávida en nuestra comunidad es de saber, ok, aquí estamos, ya estamos partiendo de una condición, ya sabemos que nuestros hijos tienen una condición de por vida, pero se puede vivir, y siempre es como nuestra propuesta, se puede vivir sin miedo, se puede vivir de una manera diferente y poner la condición en un lado, y como decías hace rato, ¿no? Yo decía, muchas veces relacionamos la condición con la enfermedad y no necesario, o sea, no están ligadas. Una cosa sería la condición y otra cosa es que con mis pensamientos yo me enferme o enferme a mi hijo con discapacidad. ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase conmigo y no pase con mi hijo? Sí, no es nada fácil. Y aquí ya me voy a meter con esto de la remisión espontánea, porque hay muchos libros y muchos documentos que hablan de la remisión espontánea. Les recomiendo mucho a una chava que se llama Kelly Turner. Kelly Turner escribió un libro. Ella documentó miles y miles y miles de casos de remisión espontánea del cáncer. Fue a entrevistarlos. Muchísimos. Y lo que hizo fue decir, yo encontré estas cosas en los supervivientes de cáncer, en los que tuvieron una remisión espontánea. Y algo que dijo como muy claramente fue, de todas estas cosas, solo 2 son físicas. O sea, una era que estaba sujeto a una enfermedad, como el cáncer, cambió totalmente su dieta, ¿no? Ese es el primero. El segundo es, normalmente se metieron en un rollo de suplementos, ¿no? O sea, se metieron a tomar hierbas, a tomar suplementos. Esas eran las 2 únicas cosas físicas. Las otras cosas que tenían los pacientes que habían sobrevivido al cáncer, lo que hicieron fue, primero, y son 9 cosas, ¿eh? La tercera de ellas se llamaba aumentar mis emociones positivas. Tenemos una química en nuestros cuerpos que puede ser química de estrés o química de felicidad. La química de estrés tiene predominantemente adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y de esos los produce la suprarrenal, la glándula suprarrenal. Y tenemos otras hormonas, otros neuropéptidos, neurotransmisores, que se han considerado como hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Entonces, entiendo, a veces no es difícil decir, voy a ser positivo con esto, pero simplemente, y estoy hablando otra vez desde el otro papá, ¿eh? O sea, yo soy el otro papá, pero lo que decía es, si yo cambio mi percepción y me conecto positivamente con esto, mi química cambia, y al yo tener una química, las enfermedades no pueden proliferar. Una buena química, las enfermedades no pueden proliferar. Cuando yo estoy conectada o conectado con el catastrofismo, con el pesimismo, con el victimismo, lo que yo hago es crear y producir cortisol todo el tiempo, y el cortisol es la hormona del estrés y me va enfermando, y mi hijo puede ir enfermando, ¿no? La otra cosa que hicieron se llama liberar las emociones suprimidas. ¿Qué es eso? Es ¿qué me he tenido que tragar durante todos estos años? ¿No? Enojo, dolor, ira, tristeza, ¿no? Lo que hicieron estas personas que lograron la remisión espontánea fue liberar esto. ¿Cómo? Transfiriendo tensión,
dándose la oportunidad de llorar, de encabronarte, ¿no? De decir, no, o sea, de veras, pero se metían en un ambiente donde se les permitía enojarse, donde se les permitía llorar. Hay muchas familias en las que lloran y además siempre nos enseñan, llorar no está bien o enojarte no está bien. Sí, todo el tema emocional. Las emociones reprimidas es lo que más te enferma, porque además las emociones, el cuerpo las va canalizando a los órganos que necesitas para sobrevivir ante lo que estás viviendo. Entonces, las emociones además te alejan del presente, ¿no? Entonces, un poco liberar las emociones suprimidas es quitarte capas, es decir, me desbarato en este dolor y de ahí poder decir, ok, ya, o sea, te quedas como más ligero y al quedarte más ligero empiezas a vibrar diferente, empiezas a aumentar tus emociones positivas, empiezas a conectar diferente con las cosas que te están sucediendo. Lo que les decía al principio de encontrar el regalo detrás. Yo lo encontré y yo afortunadamente mis hijos no tenían una enfermedad que dejara una secuela. Y sé que allá atrás hay muchos que sí tienen un hijo con una secuela, pero es otra de las cosas, ¿no? La otra cosa que hicieron era seguir a su intuición. Su intuición es su cerebro reptil, su corazón, no lo que le decía el doctor necesariamente, no lo que le decían los familiares, no las cosas que les estaban restregando las otras personas en la cabeza, sino mi intuición me dice que si me meto con un chamán voy a estar mejor. Pues órale, métete con el chamán. Los chamanes sanan porque se meten con la vibración de la persona, ¿no? Es una realidad que los chamanes tienen un potencial que se equipara a lo que hacen los médicos radiónicos, todos los que trabajan con esta nueva cuestión de la energía y de la sanación vibracional. Entonces haz todo lo que tu intuición te diga que necesitas hacer para brincar esta cosa, ¿no? Y eso es simplemente seguir a tu intuición, seguir a tu instinto más profundo. La otra cosa que hicieron estas personas fue profundizar en sus conexiones espirituales. Lo que les decía al principio es, me meto dentro de mí, me pongo a meditar, me pongo a buscar qué vine yo a hacer a este mundo. Ahí hay muchas cosas que se pueden trabajar, ¿no? Y ahí sí depende un poquito de tus creencias. Espiritual no significa religión, espiritual significa mi conexión con el universo. Significa qué demonios estoy haciendo yo aquí, para qué vine, cuál es mi objetivo de vida, qué vengo yo a aprender de esto, qué vengo yo a sanar, qué vengo yo a evolucionar. No sé si ustedes han oído hablar de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una cosa súper fuerte porque el terapeuta se mete al campo de la persona y de su familia, crea en el campo energético electromagnético y pone a las personas, pone incluso representantes de los familiares y los pone a interactuar entre ellos y se encuentran cosas súper poderosas. Yo he estado en constelaciones familiares y es súper grueso. Los consteladores lo que dicen, y bueno, aquí ya entra la creencia de cada quien, pero puede ser que a algunos de ustedes les haga sentido. Los consteladores lo que dicen es, a partir de la concepción hasta tu nacimiento, tú descargas las aplicaciones con las que vas a trabajar en esta vida. Hablan de otras vidas, obviamente, ¿no? Y hay 3 razones por las cuales tú decides. Una es, yo vengo a trabajar algo para mí. Yo vengo a hacer algo por mí. Yo vengo a trabajar esto que no sané de otra vida, ¿no? Está súper interesante. Hay otra razón que se llama transgeneracional, que es, yo vengo a parar la bola de nieve, porque en mi
En mis bisabuelos, en mis tatarabuelos hubo un abuso sexual, y en mis bisabuelos hubo un abuso sexual, y en mis papás hubo un abuso sexual, y yo vengo a enfrentarme a una situación de abuso sexual para sanar eso y conectarme desde el amor en diferente, y detener este patrón que viene cargando mi familia de otras generaciones. Y el otro se llama, y aquí pudiera hacerles sentido desde el punto de vista hijo con discapacidad, y se llama Proyecto Sentido. Y lo que dicen es, hay almas que vienen al mundo a vivir una discapacidad para que los que están junto crezcan, para los que están junto evolucionen, para los que están junto agarren un caminito diferente, y digamos que se sacrifican para que eso suceda. Y es una cosa súper linda, ¿no? Porque entonces cuando ves eso y dices, bueno, yo no sé qué hay detrás, tengo yo mi intuición y cada uno de ustedes tendrá la propia. Pero lo que sí les puedo decir es que las personas que sobrevivieron al cáncer, según esta autora que me parece súper poderoso, te conectas con el universo, con tu misión de vida, con qué demonios viniste a hacer, con por qué escogí a este cuate que está enfrente de mí, que es mi pareja y que me dispara tantas cosas. ¿Qué tengo yo que aprender de esta persona que es un espejo de mí? Y así, si tú ves a todas las personas como un espejo que te están enseñando algo de ti, encuentras un motivo, y encuentras una explicación, y encuentras, digamos que una ligereza de espíritu que te ayuda a seguir adelante y decir, esto yo lo escogí, y como yo lo escogí, lo veo de otra forma, porque ya sé que vine yo a aprender de esto. La otra cosa que hicieron estos cuates, que todos lo tenían, era sentirse amado y amar. Se conectaron diferente desde el amor. Abrazaban gente, que con el coronavirus no nos dejan, que es una de las estupideces. Abrazar gente yo abrazo y que me abracen. El contacto físico es súper poderoso, ¿no? El amor incondicional, que es el amor que tenemos a nuestros hijos. Claro. No el amor que tenemos de negocio con nuestras parejas muchas veces, ¿no? Pero el amor incondicional es el que tenemos a nuestros hijos, digamos que lo amplían al mundo, al universo, a la tierra. Amo a todo y a todos. Ese amor, hay un libro de Osho que se llama Aprender a Amar, que se los recomiendo muchísimo también. Aprender a amar es cómo me conecto yo con este amor incondicional, y entender que el amor no es de ida y vuelta, y no es te amo y me amas, y si haces esto te amo, y si no, no. Se conectaron con el amor a todo, a la vida, con la gratitud de estar vivos. Y ahí es la siguiente, y normalmente estas personas encontraron razones fuertes para vivir. Y es decir, mi camino de vida es crear una asociación de papás con niños con discapacidad. Mi camino de vida es crear un fideicomiso. Mi camino de vida es yo poder aventarle esto al mundo a través de redes sociales. Mi camino de vida es escribir un libro de mi experiencia. Mi camino de vida es encontrar un objetivo, un camino muy claro, fuertes razones para vivir y para conectarse con esas razones para vivir, ¿no? Con ese agradecimiento de estar vivo y de decir, tengo un objetivo y vine a algo. Yo personalmente creo que lo he encontrado, ¿no? Es algo que yo sí les puedo decir. Yo, a través de todas estas cosas que me pasaron, yo encontré un motivo de vida, que no era ser doctor. Ser doctor no es nada. Ser doctor es una profesión, como eres bombero o como eres policía. Claro que tiene una injerencia ahí de conexión con la gente y puedes ayudar bastante, pero yo no vine a ser doctor. Yo vine a conectar, por ejemplo. Yo vine a aventarle esto al mundo. Yo vine a hacer entender a la gente, a mi pequeño círculo que está alrededor de mí, ¿para qué? O sea, ¿qué es esto de cómo cuando yo me estreso me enfermo? Porque nadie lo sabe, y la medicina está totalmente yendo para otro lado.
Ese es mi motivo de vida, ¿no? O al medicamento, ¿no? Sí, porque así nos han enseñado, que es, te doy la medicina, te doy esta, te doy la otra, te controlo el síntoma. No, tenemos que tomar el control de nuestras enfermedades, entender que el cuerpo naturalmente te lleva a la salud. Eso sucede en la naturaleza. Un árbol siempre es sano, un animal siempre es sano. Cuando tú naces, el ser vivo se desarrolla a su máximo potencial siempre. Tienes que entrar en expansión, como está toda la naturaleza está en expansión, salvo el hombre que está en contracción siempre. Entonces, es entender que tú vienes a recorrer un camino. Y ahí sí es mi intuición. Y yo sí, de ser totalmente escéptico y de ser totalmente fuera de estas cosas, yo empecé a entender. Les recomiendo otro libro que se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross documentó más de 20,000 casos de personas que casi mueren y regresaron, o que tuvieron una muerte clínica transitoria y regresaron. Y te dice qué hay después de la muerte, ¿no? Y entonces entiendes que la vida te puso en un lugar muy lejos de donde tenías que llegar. Y vas caminando, y tu instinto te lleva para acá. Siempre te ponen del otro lado, porque tú tienes que hacer un caminito de vida que va hacia un lugar muy diferente de donde tú tenías que estar. Entonces, las personas que encuentran esta razón para vivir, no es simplemente más que se quitan de su lugar cómodo de víctima y entonces empiezan a tomarse la responsabilidad, que esa es la última. Me tomo el control de mi salud, me tomo el control de mi vida, decido recuperar mi poder, decido yo ser el que va a crear las condiciones para sanar. Y hay muchísimas historias de gente que a través de decretos, de trabajo emocional, de hipnosis, de muchas cosas, de catarsis, ¿no? De talleres, de leer cosas y de convertirse en un buscador y de tomar el control de su enfermedad. Cuando se juntan todas estas cosas, la persona tiene una remisión espontánea. ¿Difícil? Sí. No. Claro que es difícil, obviamente. No. ¿Por qué? Porque para dar ese brinco necesitas muchísimo valor. Y a veces el valor que tenemos como papás de hijos con un problema, con una enfermedad o con una discapacidad, es un valor que va para afuera, pero por dentro estamos sufriendo profundamente y nos sentimos vulnerables y tenemos miedo. Y estamos en un lugar que es relativamente cómodo. Es fuerte y es feo, pero es cómodo. Y entonces, simplemente es entender que para sanar muchas de las enfermedades que se consideran graves, te tienes que echar un clavado adentro de ti. Y tienes que entender que tú eres el responsable. Si te conectas con tu más profundo ser, tu niño que está ahí adentro es sano siempre, que es tu espíritu, como le quieran llamar, ¿no? Tu yo interior, esa cosa que está adentro de ti, que es independiente de las capas que te pusiste, de la personalidad que traes, de los patrones que copiaste, de los condicionamientos que te heredaron. Esa persona que está dentro de ti es sana, es pura, es capaz de amar, es capaz de relacionar, porque así llegaste al mundo. Cuando naciste, así eras. No tenías miedos ni conflictos, te maravillabas por todas las cosas de la vida, sabías amar, no habían celos, no había negocios, podías conectarte con el universo completo. Entonces simplemente a veces a lo largo del camino nos vamos echando piedras encima, ¿no? El problema es que cuando tengo un hijo aquí, si yo me estoy echando piedras encima, tengo que entender que lo estoy afectando a él también, ¿no? Tengo una amiga que quiero muchísimo
y que admiro muchísimo porque es una persona súper feliz. Es una de las personas que yo he visto que siempre están contentas. Y siempre, porque además navega por la vida divulgando el tema de la felicidad. Y tiene una hija que tenía temas muy fuertes, emocionales y de salud, y que estaba sufriendo terriblemente. Yo alguna vez le pregunté, oye, yo siempre te he visto, siempre te veo contenta, pero sé que tienes esta situación familiar. ¿No te pones triste? ¿No lloras? Y me dijo una cosa que a mí me hizo muchísimo sentido. Y me dijo así, sí lloro, y lloro muchísimo, pero 5 minutos. Porque a ella no le sirve de nada que yo me ponga a llorar a su lado. Uh-huh. Si yo estoy bien y estoy contenta y estoy en expansión y mi química es buena y yo estoy radiando de felicidad, yo a ella la jalo y no al revés. Entonces, esto es una cosa que sucede entre padres e hijos, entre parejas, ¿no? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo nos estamos conectando él y yo? Está demostrado, luego si quieren les paso el artículo, que los niños que sufrieron abuso o negligencia o abandono, y en una serie grande, tenían más posibilidad de enfermar y de morir más jóvenes. Por mucho, ¿no? Y lo documentan así con muchísimos casos. Es súper contundente ese estudio. Entonces... No, pues nos podemos aquí seguir y oírte y escucharte y emocionarnos. No sé, como que te escuchamos y nos resuena, bueno, al menos a mí me resuena muchísimo, pues toda la vida, ¿no? Toda mi vida. Y cuando vienes y nos dices un poco el tema de cómo conectamos esta parte y cómo podemos reconstruirnos a partir de un evento como el que cada uno de los que están aquí atrás escuchándonos podemos resurgir o renacer o convertirnos o resignificar lo que nos pasa, pues nos das como esa luz o como ese camino para llegar a él, ¿no? Ese autoconocimiento. Aquí hay un comentario pues muy atinado donde dice, cuando se tiene un hijo o hija con discapacidad, es una oportunidad para el autoconocimiento. Nos viene a poner cosas en nuestra personalidad, solo nos hace visible nuestras carencias y tenemos 2 opciones, trabajar en ellas o justificarlas por la condición de nuestros hijos. Entonces, yo creo que es muy claro, Luis, todo lo que nos dices. La verdad es que es un regalo y te agradecemos mucho pues este servicio, esta generosidad hacia los demás, ¿no? Como dices tú, pues es tu sentido, tu misión, tu esencia, la que pones para los demás y de algún modo el estar en Pine para nosotras ha significado eso, esta construcción de una comunidad que nos acompañamos y que nos hace resonar. La experiencia no nos debe de dejar ahí, sino debemos pues resignificarla y quitarnos el papel de víctimas frente a una sociedad que, como bien dices, pues es difícil, ¿no? Una sociedad que nos exige, que nos pone las imágenes, que nos pone pues bastantes condiciones para encajar en ella. Sí. Está todo en contra de nosotros y en contra de nuestros hijos, pero aún así pues eso nos invita a autoconocernos, a meternos en nuestro mundo interior y saber que tenemos bastantes herramientas como seres humanos para resurgir y para poderles transmitir a nuestros hijos esta parte de amor y de felicidad y de esperanza, ¿no? Que eso es lo que al final nos tiene aquí a esta hora de la noche y en esta plática tan interesante que nos das. No sé, estoy como impactada de todo lo que nos has dicho, pues muy agradecidas y no sé, ustedes qué, Marianne, es que no podemos seguir aquí 2 horas, pero siento que podemos cortarle y hacer a lo mejor otra. La verdad hay muchos comentarios que dicen que interesante plática, si se queda grabada, que es de las mejores pláticas que han escuchado, en fin, como mucha buena onda de la gente que está aquí
y pues que seguramente después van a escuchar muchos más. Así Sí. que, Muchas gracias, Luis. Es de verdad súper ilustrativo. Como dice Margarita, va haciendo resonancia en nosotros tantas cosas, ¿no? Para bien y para mal. Creo que, pues que sin duda hemos tenido aciertos, ¿no? Y sí creo que esta gran coincidencia de tener hijos con discapacidad y tener esta gran oportunidad de trabajar juntas por esta comunidad ha sido un motivo ya para nosotros. O sea, sí veo ese regalo maravilloso que nos dio la vida, y yo así lo creo y así lo he vivido cuando esto se ha vuelto como mi mayor motivación, ¿no? Entonces, eso en los aciertos, sin duda, bueno, platicamos de mis contracturas y todo eso tendrá que ir equilibrándose, ¿no? Y bueno, sí, se quedan muchísimas preguntas en el tintero, cosas que me llaman mucho la atención. Una mamá que dice, yo soy diabética y esto tendrá alguna relación con mi hijo con parálisis cerebral. Bueno, pregunta por los niños con TDA, los niños con cáncer. Entonces, pues sí, creo que te podríamos tener... O sea, prácticamente podríamos hablar de todas las enfermedades. De hecho, podríamos hacer sesiones para hablar de una sola, ¿no? Claro. Sí, y sé que tal vez ahí hay muchas dudas de yo tengo esto, yo tengo lo otro. Sí, aquí un poquito es... Y también va para los médicos, porque no sé si hay algún médico por ahí atrás, porque con que haya uno, para mí es suficiente, y necesitamos cambiar la forma de ver a la enfermedad. Necesitamos entender que no somos solo un cuerpo, que no somos todo físico, que somos un cuerpo, que somos una mente, que somos emociones, que somos, eso se llama psique, mis sentimientos, mis emociones y mi cerebro, y que estamos moldeados por un ambiente que nos enferma desde nuestra percepción. Las 5 leyes biológicas es algo que a mí me ha abierto un camino muy claro para la comprensión de todas estas cosas. Si tienen la inquietud, con mucho gusto les puedo decir dónde investigarlo. Y creo que... no, podemos hacer igual, a lo mejor se nos ocurre a lo mejor un taller o algo que... Sí, me encantaría. Hacer para la comunidad, ¿no? Luego podemos... Sí, permítenos considerarte un amigo de Pine, porque siento que es como el inicio de un gran camino que podremos capitalizar toda tu búsqueda y tus conocimientos para esta comunidad de padres que somos nosotros. Muchas gracias. No, de veras. Yo también, perdón, yo también quiero agradecerte la conciencia y la esperanza. O sea, esta parte de creer que se puede, o sea, de creer que con una cuestión interna, o sea, con algo tuyo, puedes cambiar absolutamente todo, sin necesidad de nada externo. O sea, y que como pues sí, justo, como esta fase a lo mejor tan trillada del querer es poder. Y no me puedo quedar con esto. O sea, yo recuerdo que cuando mi hijo tenía 2 años, fui a ver a un doctor en el Shiners. Y digo porque al final de todo, y no recuerdo su nombre, pero, o sea, sí quisiera platicarlo, me dijo, mira, voy a ser muy claro contigo. Tu hijo es como una flor, que cuando tú le quitas el agua, se muere. Eso le pasó a su cerebro. Así es que déjalo que muera, no, bueno. Pierde las esperanzas. Sí. Y no le creí. O sea, por eso quiero cerrar con esto. En ese momento salí destrozada, pero no le creí. Y creo que por eso es tan importante lo que estás diciendo. Vale la pena esta parte humana de ser doctor. Te agradezco mucho que seas un doctor humano, que seas un doctor empático y que nos digas que se puede desde la medicina, pero interna, y desde la medicina exterior, curar y ser mejores. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias a todos los que están ahí atrás también. Estoy muy contento y muy agradecido por esta oportunidad. De veras, ojalá podamos hacer muchas más cosas. Y gracias. Vamos a hacer muchas más cosas conmovidas
y como dice Mario, con mucha conciencia y esperanza de que los hijos, por lo menos los tres que están aquí presentes en la pantalla son todavía chicos y por ellos y para ellos estamos. Creo que sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Hay De muchísima la mano gente en es Facebook. mejor. Gracias a todos. Familia, Gracias. discapacidad e inclusión. Muchas. Un programa de Pine por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.